Yo estuve allí cuando el ángel descendió, cuando el demonio gritó mi nombre y cuando entendimos que nuestro pueblo nunca debió existir. Pero para comprender por qué el cielo tuvo que intervenir, primero debo contar cómo todo comenzó y qué despertamos bajo nuestros propios pies. Nací en un pueblo que no aparece en los mapas, un lugar rodeado de campos secos y caminos de tierra, donde el viento siempre sopla como si arrastrara voces antiguas. Durante generaciones creímos que habíamos levantado nuestras casas sobre tierra bendita. Nadie nos dijo que, mucho antes, allí hubo otro pueblo, uno que fue borrado, quemado, maldecido. Yo lo supe la noche en que la tierra empezó a respirar bajo mis pies. Los ancianos decían que el pueblo fue fundado a finales del siglo XIX, después de una gran tragedia que nadie se atrevía a nombrar. Yo encontré la fecha escrita en un libro olvidado de la iglesia, 1893, el mismo año en que, según los registros, un asentamiento entero desapareció sin dejar sobrevivientes. Nadie habló de eso hasta que comenzaron las muertes de animales. Las vacas aparecieron destripadas, los perros se negaban a salir de noche, y cada amanecer alguien juraba haber escuchado pasos alrededor de su casa, pasos que no dejaban huellas. Yo mismo los escuché la tercera noche. Caminaban en círculos, como si algo estuviera midiendo el pueblo, como si nos estuviera contando. El sacerdote fue el primero en admitirlo. El padre Mateo, un hombre de voz firme y manos temblorosas, dijo que aquello no era obra de animales ni de hombres. Recuerdo su mirada cuando pronunció la palabra posesión. Fue entonces cuando entendimos que la fe de uno solo no sería suficiente. La vidente llegó una semana después. Nadie la invitó, simplemente apareció al amanecer, diciendo que el pueblo estaba construido sobre una herida abierta. Dijo que algo antiguo llevaba siglos esperando ser recordado. Y cuando tocó el suelo con sus manos, gritó. Juró que allí abajo algo seguía vivo. Esa misma noche, el rabino llegó desde la ciudad más cercana. Traía pergaminos, símbolos y una advertencia clara. El nombre del demonio había sido borrado de la historia, pero no del mundo. Según sus textos, el mal que dormía bajo el pueblo había sido invocado y traicionado siglos atrás, y ahora reclamaba lo que se le debía. Cuando los cazafantasmas locales instalaron sus cámaras, grabaron algo que nunca debimos ver. A las 3 de la madrugada, exactamente a la misma hora cada noche, una sombra emergía del suelo, justo en el centro del pueblo. No tenía forma fija, pero nos observaba. Y yo supe en ese instante que nos habíamos convertido en su congregación. Esa noche, mientras revisábamos las grabaciones, el padre Mateo cayó de rodillas. El rabino cerró los ojos. La vidente empezó a llorar, porque la sombra no estaba saliendo del pueblo, estaba despertando. La primera posesión no ocurrió en la iglesia ni en el cementerio, como muchos hubieran esperado. Ocurrió en una casa común, la de Tomás Herrera, un hombre sencillo que jamás faltaba a misa y que nunca creyó en nada que no pudiera tocar. Yo estaba allí cuando comenzó a hablar con una voz que no era suya, una voz antigua, cansada, furiosa. El padre Mateo intentó rezar. Las palabras se le quebraban en la boca. Cada vez que pronunciaba el nombre de Dios, Tomás sonreía, pero no era una sonrisa humana. La vidente gritó que algo estaba usando su cuerpo como una puerta. El rabino confirmó lo impensable. El demonio no había cruzado, siempre había estado aquí. Tomás habló de la antigua aldea, dijo su nombre en una lengua que ninguno reconocía. Describió cómo los primeros habitantes hicieron un pacto para sobrevivir a una gran hambruna. Prometieron devoción y luego lo traicionaron. El castigo fue absoluto. Cuando terminó de hablar, la casa tembló como si algo se hubiera movido bajo los cimientos. Esa misma madrugada, los cazafantasmas registraron lecturas imposibles, campos magnéticos alterados, temperaturas cayendo de golpe, grabaciones donde se escuchaban cánticos bajo tierra. No eran lamentos, eran rezos invertidos. Yo los escuché con audífonos
y sentí que algo me devolvía la mirada desde el subsuelo. El rabino explicó que no enfrentábamos a un demonio común, era una entidad sellada por múltiples creencias, un espíritu alimentado por la fe corrompida de generaciones. Por eso reaccionaba a cada símbolo sagrado, por eso se fortalecía cuando uno solo intentaba enfrentarlo. La solución era peligrosa, unir lo que nunca debió mezclarse. Mientras debatíamos, el pueblo comenzó a cambiar. Las casas crujían por la noche, las cruces se oxidaban de un día para otro. Los niños hablaban dormidos, repitiendo el mismo nombre. Y cada madrugada, exactamente a la 3:00 hora, la tierra volvía a latir. Tomás murió al amanecer, no por la posesión, murió de miedo. Pero antes de hacerlo, me miró directo a los ojos y susurró algo que aún no logro olvidar. Dijo que el demonio no quería destruir el pueblo, quería que recordáramos, quería que termináramos lo que otros dejaron inconcluso. Esa noche, la vidente tuvo una visión, vio el exorcismo y vio algo más. Dijo que si seguíamos adelante, no todos sobreviviríamos, pero también dijo que por primera vez el demonio tenía miedo, porque sabía que ya no rezábamos separados. Al amanecer, encontramos el centro del pueblo hundido varios centímetros y en el fondo del cráter un símbolo grabado en piedra que ninguna religión reconocía. Fue entonces cuando entendimos la verdad. El exorcismo no sería para expulsarlo, sino para despertarlo por completo. El ritual comenzó al caer la noche, cuando el pueblo entero parecía contener la respiración. Nadie dormía, nadie rezaba en voz alta. Habíamos trazado el círculo en la plaza central, justo donde la tierra se había hundido. Allí, sobre el símbolo antiguo, comprendí que no estábamos invocando protección, estábamos llamando la atención del infierno. El padre Mateo comenzó con las oraciones católicas. Su voz temblaba, pero no se detuvo. El rabino respondió con cánticos antiguos, palabras tan viejas que parecían desgarrar el aire. La vidente marcaba el ritmo golpeando el suelo con sus manos, y yo sentí como algo se movía debajo, girando, buscando una salida. Los cazafantasmas gritaban lecturas imposibles, las agujas se rompían, las cámaras fallaban. Uno de ellos cayó al suelo convulsionando, señalando el centro del círculo. Dijo que algo estaba subiendo, no como un cuerpo, sino como una idea que necesitaba carne. Entonces ocurrió la primera pérdida. El joven Samuel, uno de los nuestros, fue levantado del suelo sin que nada lo tocara. Su cuerpo se arqueó como si alguien invisible lo estuviera leyendo por dentro. Gritó mi nombre y luego se apagó. Sentí como algo se alimentaba de su fe. La vidente gritó que el ritual estaba incompleto, que faltaba el equilibrio, que una fuerza mayor debía presenciarlo. El rabino cayó de rodillas. El padre Mateo sangraba por la nariz. Yo pensé que todo había terminado, hasta que el cielo comenzó a oscurecerse, como si alguien hubiera cerrado una gigantesca puerta sobre nosotros. La tierra se abrió, no como una grieta, sino como una herida consciente. Del centro emergió una forma imposible, fragmentos de rostros, manos, sombras superpuestas. El demonio no tenía un solo cuerpo, era todos los cuerpos que había reclamado desde el pueblo original. El rabino gritó el nombre que nunca debió pronunciarse. El padre Mateo levantó la cruz. La vidente se interpuso entre la entidad y nosotros, y en ese instante entendí algo aterrador. El demonio no temía el ritual, temía a lo que el ritual estaba llamando desde arriba. Una luz apareció entre las nubes, no descendió de inmediato, observó, como si el cielo estuviera decidiendo si aún merecíamos ser salvados. El demonio gritó, no de furia, sino de reconocimiento. Yo caí de rodillas,
sabiendo que la última batalla no sería entre el bien y el mal, sino entre la justicia y el recuerdo. La voz descendió como un trueno contenido. No dijo nuestro nombre, dijo el del demonio, y cuando lo hizo, el mundo entero se quedó en silencio. El silencio no fue paz, fue juicio. El aire se volvió denso, como si el mundo entero estuviera esperando una sentencia. El demonio dejó de moverse. La tierra dejó de sangrar. Y yo sentí por primera vez en mi vida que ya no estábamos solos, ni siquiera frente al infierno. La luz descendió lentamente, no como fuego, no como rayo, descendió como autoridad. La forma comenzó a definirse entre las nubes. Alas extendidas, rostro imposible de mirar por completo, presencia que hacía emblar el alma. El rabino cayó al suelo. El padre Mateo lloró. Yo supe su nombre sin que nadie lo dijera. Gabriel no habló al pueblo, habló al demonio. Pronunció su nombre completo, el que fue borrado de la historia, el que lo ataba a la traición original. Y cuando lo hizo, la entidad gritó como si cada voz que la formara estuviera siendo arrancada de raíz. El exorcismo continuó, pero ya no era una súplica, era una ejecución espiritual. El sacerdote rezaba, el rabino respondía, la vidente sangraba por la nariz marcando el ritmo. Yo repetía las palabras sin entenderlas del todo, y el demonio se reducía. Gabriel extendió su mano, no tocó al demonio, no lo necesitó. La entidad fue comprimida, doblada sobre sí misma, como si el recuerdo del castigo original regresara de golpe. La tierra comenzó a cerrarse, sellando siglos de error humano. Antes de desaparecer, el demonio me miró, no con odio, con alivio. Comprendí entonces la verdad final. No solo buscaba venganza, buscaba ser recordado para poder terminar. El ángel inclinó la cabeza, como si aceptara ese juicio. Cuando todo terminó, el cielo volvió a ser cielo. El pueblo quedó en ruinas, pero en silencio verdadero. El rabino partió al amanecer. La vidente nunca volvió a hablar. El padre Mateo envejeció de golpe. Y nosotros seguimos viviendo sobre los restos del pasado. Hoy, cuando camino por la plaza, siento el suelo firme, pero sé la verdad. Este pueblo no fue salvado, fue perdonado. Y cuento esta historia porque Gabriel me lo ordenó, para que nadie vuelva a construir un hogar sobre una mentira enterrada. Si esta historia llegó hasta ti, no fue casualidad. Suscríbete ahora. Aquí contamos los relatos que sobrevivieron al silencio. Y recuerda, algunos pueblos jamás descansan del todo.